Bien, buenos días para todos. Ya transcurrieron los 5 minutos, pues que dijimos que íbamos a dar de gracia para que empezaran a conectarse. Le damos la bienvenida. Tenemos 28 participantes en la sala. Por aquí, pues les saluda Carmen Amelia desde Barcelona. Yo soy la directora del Departamento de Educación del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión de esta semana de la educación religiosa escolar. Vamos a comenzar obviamente poniéndonos en manos del Señor, poniendo en manos del Señor nuestras intenciones, nuestra semana, toda nuestra actitud, pues la disponemos para esto. Le voy a pedir entonces a Vladimir Pérez desde la AVED que nos va a dirigir este momento de oración para que todos nos dispongamos al encuentro con el Señor. Adelante, Vladimir. Bien, con la presencia del Señor, pido por favor compartir pantalla, creo que no. Pedimos al Señor pues que nos dé su gracia, que nos acompañe su presencia, que el Espíritu pues nos guíe a todos para que esta semana pues esté acompañado de su bondad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues invocando a la presencia del Espíritu Santo, tomando del Evangelio, que es la gracia del Señor, sabiendo que el Señor pues nos invita y nos envía a través del Espíritu Santo, y con la cita de los Hechos de los Apóstoles, en esta oportunidad vamos a pedirle al Señor que nos guíe y que nos acompañe en esta semana, donde vamos a contar con su gracia para los proyectos pues, que tenemos pensado poner en su presencia y renovarnos todos. De los Hechos de los Apóstoles. Todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar, así como nosotros nos encontramos ahora. Y de repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa. Resuena hoy en Venezuela. ¿Dónde estaban? Y se les aparecen lenguas como de fuego, que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Vamos a quedarnos con esta frase, ¿verdad? Y todos quedamos llenos hoy del Espíritu Santo. Que esta gracia pues nos haga hoy sentirnos fuertes para este desafío que tenemos como educación católica, congregados, que esta gracia del Espíritu pues nos haga arder el corazón y sobre todo nos haga arder en buena disponibilidad, en abrir la mente y sentirnos llenos para seguir educando como católicos que somos en esta semana especial que pedimos al Señor que nos acompañe. Y les invito pues a que teniendo el salmo, este himno, pues lo hagamos. El que se quiera animar a hacerlo. Dos personas que lo quieran hacer interactuadamente, sobre todo pues escuchando el llamado que nos hace el Señor. Sobre todo a dejarnos renovar por su gracia. Les invito a ver los participantes para que interactúen con este himno muy famoso en la liturgia de las horas. ¿Qué tengo yo que mi amistad procura? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno a oscuras? Oh, cuántos fueron mis extrañas duras, pues no te abrí, qué extraño desvarío. Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de... ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma mía, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llama porfía? Y cuántas hermosuras, soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en como un era en el principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, por los siglos de los de los siglos. siglos. Amén. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Con la gracia del Señor que sacia nuestra sed, que acompaña nuestra educación, nuestro caminar diariamente, pues le invito a que vayamos haciendo también de manera espontánea este salmo que nos invita a dejarnos empapar del Señor, de su agua viva. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo. Cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un Como era en principio, el ahora y principio, y siempre, por los sí, siglos. de los Amén. siglos. ¿Cuándo entrará a ver el rostro de Dios? Ya nos estamos viendo. El rostro de Dios está hoy con nosotros, acompañándonos en esta semana. Y agradeciéndole a Dios, pues, la bondad de permitir encontrarnos. Su palabra, pues, siempre nos está guiando, nos está acompañando. Que sea su palabra la que nos siga dando la fuerza e iluminando. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, decía el profeta Jeremías. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. Ofrezcamos esta jornada, iniciando esta semana de la ERE, esta semana que a nosotros pues nos llena de alegría, nos llena de entusiasmo y sobre todo para agradecerle a Dios por este año escolar, en medio de tantas dificultades, problemas personales, generales, bueno, tantas cosas que nos han tocado sobrellevar, pero siempre con la palabra del Señor en nuestra mano, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro bolsillo, de todas las maneras que hemos podido tener. Estas palabras del Señor, como nos recuerda el profeta Jeremías, que nos devora y la educación pues nos llama a eso, a devorarnos, no los unos a los otros, sino a devorarnos con su mensaje, a dejarnos llenar, a dejarnos renovar. Por eso ofrecemos al Señor esta jornada, iniciando pues este recorrido, esta semana hermosa, esta semana llena de su presencia, para que cada uno la podamos disfrutar y sobre todo pues seamos testigos como los apóstoles llenos del Espíritu Santo, cada uno de nosotros pues seamos testigos de ser llamados, convocados y sobre todo a seguir evangelizando como cristianos católicos que somos. Y para entregarle a María también esta semana, que sea su presencia la que nos acompañe con este canto, que seguramente todos los conocemos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No invento todos los días.
Dulce Madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Mira mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Mira mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Mira mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Que la Madre y Maestra de Jesús, nuestro Maestro, nos acompañe esta semana y especial este día que aperturamos la semana de la ERE. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Vladimir, por dirigir este momento de oración donde, pues con una actitud de agradecimiento, damos inicio a esta Semana Nacional de la Educación Religiosa Escolar. Bueno, me presento nuevamente porque veo que se han incorporado algunos a la sesión. Mi nombre es Carmen Amelia, estoy en Barcelona, estado en Anzoátegui, y soy la directora del Departamento de Educación del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano, y pues me siento muy contenta y muy agradecida de que en medio de la virtualidad estemos celebrando esta Semana Nacional de la Educación Religiosa Escolar, además con un equipo extraordinario que se ha dispuesto a preparar toda esta semana para ustedes. Mañana tendremos de responsables a la VED, el miércoles Fe y Alegría, el jueves APET y el viernes Conver. Así que tenemos, bueno, 5 jornadas maravillosas que esperamos que todos ustedes pues la puedan aprovechar al máximo. En el año 2006, cuando el Concilio Plenario de Venezuela salió a la luz ya como documento conclusivo, en el documento número 12, la Iglesia y la Educación, los obispos nos regalaron dentro de los desafíos de este documento, el fortalecimiento de la educación religiosa escolar y el programa ERE. Y el numeral 166, lo voy a leer para ustedes, dice: participar activamente como iglesia en la Semana Nacional de la ERE, primera semana de junio,
con actividades celebrativas que estimulen la divulgación y la concientización. Y bueno, durante algunos años, pues esta semana tomó mucho auge. Luego, quizás no sabíamos nosotros en el 2006, cuando salió este documento, y que incluso en uno de sus desafíos nos plantea el aprovechar todas las posibilidades que ofrece la legislación venezolana para llevar adelante este programa. No sabíamos que 2 años después iba a pasar lo que sucedió con nuestra ley orgánica de educación. Sin embargo, pues este es un programa que ha sabido seguir adelante porque está arraigado en cada uno de nosotros, los educadores católicos venezolanos. Y es por eso que este desafío que nos plantea el Concilio Plenario está más vigente que nunca, que dice profundizar la dedicación de la Iglesia a la educación religiosa escolar en las escuelas, ampliar y fortalecer el programa ERE, mejorando su calidad y promoviendo formas alternativas de realización que lo hagan más efectivo. En el Departamento de Educación, pues es un compromiso hacer vida este desafío hoy y siempre, que logremos fortalecer este programa de educación religiosa escolar que tanta falta nos hace. Y luego el Papa Francisco pues nos regala hace ya casi 2 años esta invitación maravillosa que es a la reconstrucción del Pacto Educativo Global, y que en Venezuela lo hemos asumido con este proyecto de la reconstrucción del Pacto Educativo en Venezuela, y que hemos estado caminando durante estos ya casi 2 años en este proceso de reconstrucción. Y lo primero entonces para la reconstrucción de este pacto es asumir que hay muchísimos actores con los cuales necesitamos sentarnos juntos en la misma mesa y poner sobre ella toda esta problemática de la educación. Creo que para nosotros los docentes, y sobre todo los católicos que somos docentes, pues no es un secreto toda la problemática educativa que estamos viviendo en Venezuela. Somos testigos y protagonistas de esa problemática. Nada más el año pasado nos presentaba la Universidad Católica Andrés Bello unas estadísticas totalmente alarmantes, en donde nos decía que solo en el año 2019, más o menos 4.500 docentes solo de ABET habían desertado de la profesión docente, no solo para irse del país, sino para dedicarse a otras actividades. ¿Por qué? Porque era más rentable para un docente quedarse en su casa vendiendo helados que salir todos los días a trabajar a la institución. Y esta es una problemática que está a la luz, que está a la vista de todos. Ahorita mismo con el tema de la quincena, esta última, que bueno, que todavía están muchísimos docentes esperando por dar de toda esta problemática. Hay un deseo, un ardor en el corazón por renovar siempre nuestra pasión por educar, y por eso nos encontramos en este momento pues celebrando, porque esta es una celebración de la vida, una celebración con una memoria agradecida de lo que significa la educación religiosa escolar para propiciar el hecho trascendente del ser humano. Si hay algo que está clarísimo en la reconstrucción del pacto educativo y que nos regala el Papa Francisco, es que necesitamos educar para el humanismo solidario, que necesitamos educar para el servicio, que sí, que son importantes todas las disciplinas, pero que en medio de estas disciplinas nosotros podamos, como instituciones católicas, ofrecer una transversalidad en medio de todas las disciplinas para lograr entonces un ciudadano, una persona formada como realmente el país lo necesita, ¿no? Entonces, esto nos pone muchos desafíos que no se los voy a decir yo. Vamos a tener pues a 2 intervenciones maravillosas en la mañana de hoy que nos van a ayudar pues a dilucidar estos desafíos, y de aquí a que termine la semana pues no solamente nos vamos a sentir desafiados, sino que nos vamos a sentir acompañados, nos vamos a sentir agradecidos, nos vamos a sentir que tenemos muchas herramientas que podemos utilizar para renovar, para resignificar nuestro programa. Y justamente en esa etapa nos encontramos ahorita. ¿Qué significa resignificar?
resignificar significa darle un nuevo sentido, una nueva vida a algo. Entonces tenemos un programa que ya tiene años de historia, pero que necesita adaptarse a los nuevos tiempos. No adaptarse a los nuevos tiempos solo por responder a modas o a nuevas intenciones, adaptarse a los nuevos tiempos porque así es la iglesia. La iglesia hace una lectura de la realidad, la ilumina con la palabra, con el magisterio y actúa. Esa es la metodología de vida, ¿no?, que nosotros debemos asumir. Bueno, lo mismo estamos haciendo en este proceso de resignificación de la educación religiosa escolar, tratando de recoger primero qué existe, qué somos, qué es lo que estamos haciendo, para que luego podamos iluminar toda esa realidad para actuar. Y yo les voy a dejar la palabra a Elsa González, una gran amiga. Ella se encuentra ahorita en Chile, pero su corazón está aquí en Venezuela. Y no solamente su corazón, su talento, sus manos, porque ella está lejos, pero sigue trabajando con nosotros en este proyecto de resignificación de la educación religiosa escolar, lo cual le agradezco muchísimo. Y ella nos va a compartir parte de la historia de la ERE. Y por allí yo le decía ahorita a Marileni que compartió, Marileni de La Guaira, que compartió un testimonio muy hermoso en el grupo de WhatsApp que tenemos de la Pastoral Educativa. Y Marileni, después que terminemos las intervenciones, te voy a dar la palabra para que tú nos compartas a todos ese testimonio, porque si hay algo que nosotros debemos valorar en la celebración de esta Semana de la ERE, es el camino recorrido. Es algo que es importantísimo, no solo para la ERE, para todos los procesos que emprendamos. ¿Por qué? Porque eso nos indica que nunca empezamos de cero, sino que empezamos con ese terreno que mucha gente ha ido abonando año tras año para que nos encontremos en el momento de ahora. Entonces, Elsa pues nos va a compartir también esa historia de la ERE, pero no solo la historia, sino también este proceso que estamos viviendo de resignificación y cómo nosotros podemos llevar adelante entonces este programa. Les informo para los que se están conectando ahora que el programa va a ser, que no lo dije al principio, va a haber la intervención de Elsa. Luego de Elsa vamos a tener la intervención del padre Leonardo Angulo desde Mérida, que nos va a compartir también los desafíos de la ERE en este marco de la reconstrucción del pacto educativo. Y al final de esas dos intervenciones, pues vamos a abrir el espacio para que dialoguemos con todos ustedes, para que planteen sus testimonios, sus preguntas, sus inquietudes, sus sugerencias para el trabajo que estamos haciendo, y pues nos cerraremos con una pequeña oración de acción de gracias y nos encontramos mañana nuevamente a la misma hora para continuar. Entonces, bueno, Elsa, bienvenida y adelante. Gracias, Carmen Amelia. Buenos días a todos y agradecida de verdad este equipo del apoyo que hemos tenido de ustedes, de estas 45, 46 personas que se han unido hoy en esta resignificación de la educación religiosa escolar. Y Carmen Amelia lo digo muy bien, esto es una memoria agradecida, esta memoria de estos años que hemos, desde el inicio de nuestra historia educativa en Venezuela, ha estado siempre presente la educación religiosa escolar. Siempre ha estado como eje transversal en todo. Sí es verdad que en algunos momentos hemos visto que en las leyes de educación han estado en algunos momentos fuera del horario escolar, otras dentro del horario escolar, pero lo más importante, como decía Carmen Amelia, es que está enraizado en nuestra cultura. O sea, para nosotros no es extraño escuchar y decidir en nuestros colegios ofrecer la educación religiosa escolar. Otro elemento bien importante es que este pequeño recorrido histórico no es solamente para recordar, sino es para iluminar precisamente, para hacer este discernimiento de lo que hoy significa para nosotros, para nuestros contextos educativos, para nuestros destinatarios, para nuestros estudiantes, qué significa hoy la educación religiosa escolar. Porque eso es lo más importante. O sea, hoy tenemos que resignificarlo en este contexto, en este cambio de época, como dice el Papa. ¿Qué significa hoy? Que nosotros los maestros, los profesores, nos dediquemos a esa hora de educación religiosa escolar. Que sí es cierto que mucho, por
por la misma modificación de la ley de educación tuvimos que cambiar el nombre, es cierto. Pero sorteamos eso y logramos seguir dando las clases de religión. En algunos lugares se les llama, en otros se les determina la educación religiosa escolar, en otros como la formación ciudadana, pero que solamente es el nombre, pero el fondo es la educación religiosa escolar. En este proceso nosotros hemos iniciado también a través del programa ERE y del Departamento de Educación ese reconocer qué significa la ERE. O sea, qué es lo que nos ofrece esta asignatura, que no le podemos tener miedo de decirlo, esta asignatura dentro del diseño curricular, dentro de la propuesta educativa de nosotros. Aparte les invito a seguir el canal del IMPAS para que vean todos estos programas, estos webinars que hemos hecho de lo que significa la educación religiosa escolar y ver que es una asignatura más del currículo que busca el desarrollo trascendental de la persona. No es solamente esa síntesis fe, cultura, vida, sino que quiere ir más allá. Y la Iglesia, como primera educadora, plantea en sus documentos lo valioso de la educación religiosa dentro del contexto educativo internacional. Dice, no es solamente porque es en Venezuela, no, es una oportunidad que nos ofrece la Iglesia como madre y educadora en los procesos educativos. En Venezuela, como les había dicho, ha habido un ir y venir, bajar y subir de esta opción que nosotros tenemos, pero que nos avala un convenio que quizás está calladito allí, que está dormido, pero que firmó Monseñor Ovidio Pérez Morales, ¿verdad? Donde hacemos como legal precisamente el hecho de que la educación religiosa estuviese en aquel momento, en el año 92-93, dentro de la educación básica, lo que nosotros llamábamos de primer grado hasta octavo grado. Pero legalmente, entonces en Venezuela está el ofrecimiento de la ERE de primero a sexto grado. Eso es bien importante. Por eso es que muchos dicen, oye, ¿por qué los programas de la conferencia episcopal están elaborados de primero a sexto? Porque se basa precisamente en este convenio, que está allí. Quizás tenemos que también nosotros resaltar este convenio que se realizó en ese momento histórico, pero que también nos da luces también para esta resignificación de los programas de la ERE y la resignificación de la ERE en nuestro diseño curricular. Ese fue un momento. El otro momento, un hito bien interesante, fue la educación, donde entonces dijimos, oye, salió la educación religiosa fuera del horario escolar. Era la responsabilidad de los padres ante la educación religiosa escolar, que en la Ley Orgánica de Educación dice la educación religiosa, que el fin último es la responsabilidad de los padres. Pero también se hizo en muchos momentos, y en ese momento estaba yo trabajando en la BEC, y cómo acompañamos nosotros a los colegios para que también hiciéramos un proceso de sensibilización con la familia, que también es bien importante, ¿no? Entonces, ese proceso de sensibilización muchos colegios lo iniciamos en ese momento y entonces le proponíamos a nuestros padres y representantes que eran ellos quienes solicitaran la educación religiosa escolar. Pero desde allí, desde la sensibilización, desde lo importante que es el desarrollo espiritual, el desarrollo trascendental del ser humano. Por allí es bien importante. Y en este caminar y en esta situación, pues bueno, que estamos viviendo de todo este tema educativo en Venezuela, entonces decidimos desde el año 17, con Carmen Amelia, esta resignificación de la educación religiosa escolar. Se hizo un seminario en la Católica, donde se compartió, también se hizo un proceso de discernimiento, y este año, bueno, gracias también a estos medios que nos ha dejado toda esta situación de pandemia, también nos ha procurado estos acercamientos, ¿verdad? Y este trabajar continuo, no desfallecer,
hicimos todo un caminar de unos webinars que están en la página, como les dije, en el canal de YouTube del IMPACT, donde entonces abordamos entonces esa resignificación, ese volver, eso sacar de quitarle el polvo a los documentos de la iglesia, ver cómo ellos nos invitan a que nosotros tengamos argumentos, fundamentos, que es bien importante. Porque no es solamente la religión porque estamos en colegios católicos o porque son de congregaciones o porque pertenecen a, no, es esa pasión de educar, esa integralidad del ser humano, como también el aspecto espiritual, la dimensión espiritual también hay que desarrollarlo. Y caminamos entonces en todo este año en esta sensibilización de lo que es la educación religiosa escolar, para llegar a celebrar esta semana, hacer esta memoria agradecida y cómo ver y cómo plantearnos nosotros este camino de actualizar, como bien decía Castañamela, nuestros programas. Pero no solamente actualizarnos en contenido, sino en el trasfondo, en el fin último de la educación religiosa escolar, que es lo que va ahora a profundizar excelentemente el padre Leonardo, y ver cómo estos paradigmas también van cambiando según las necesidades y las realidades de nuestros estudiantes, de nuestra sociedad. Hoy en este mundo tan convulsionado que estamos viviendo, siempre lo dice el Papa, en este cambio de época, realmente, ¿qué educación religiosa escolar nosotros queremos ofrecerle a nuestros estudiantes? ¿Qué apertura nosotros le damos? Yo en mis talleres siempre digo que para nosotros en el colegio, en una escuela, es como el San Pablo en Atenas, cuando llegó y vio la imagen de ese Dios desconocido y le dijo, yo les vengo a presentar a este Dios desconocido, que es mi Dios a quien yo sigo, el Dios de la vida. Entonces nosotros en tantas oportunidades que tenemos de presentar a ese Dios desconocido a tantas familias, y para cerrar un poco en estas experiencias que nos ha dejado esta situación de pandemia, una coordinadora de pastoral de un colegio de Los Teques me decía, Elsa, me sorprende ahora que muchos padres y representantes me estén preguntando que por qué están recibiendo educación religiosa sus hijos, están dando clases de religión. Y decíamos, esto nos ha abierto otro campo de trabajo que debemos de abordar más, que es el tema de la familia, ¿no? Porque, claro, los niños van al colegio y llevan sus procesos, pero ahora los padres, los papás, las mamás han tenido que vivir de cerca exactamente todos los contenidos que ven los niños, ¿no? En el colegio. Y como entonces algunos están sorprendidos de estas clases de educación religiosa que han tenido que involucrar, y desde siempre lo han pedido, pero cómo ahora han involucrado más a los padres y las madres que acompañan a sus hijos desde casa. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Como les va bien ahora, les va a comentar el padre Leonardo, que nos abramos y nos dejemos sorprender por todos estos desafíos que se nos presentan, que transformarlos en estos miedos o en estas inseguridades, transformarlos en oportunidades que tenemos para hacer el bien. Porque nosotros desde nuestra praxis educativa en la educación religiosa escolar, lo que hacemos es hacer el bien, es abrirle, es presentarle a este Dios desconocido a tantos y tantas generaciones que pasan por nuestras manos, que pasan por nuestros colegios. Bueno, y sin más, entonces le damos la bienvenida al padre Leonardo, donde entonces nos va a iluminar este camino de discernimiento, iluminar en clave de discernimiento, para ir todos los días abonando y haciendo esta sensibilización del por qué y el para qué de la educación religiosa escolar. Padre Leonardo, bienvenido a esta celebración que tenemos, aunque sea en la distancia, con las limitaciones que tenemos, pero unidos y cercanos en este fin último de resignificar la educación religiosa en Venezuela. Padre, bienvenido. Gracias, Elsa. Bueno, un saludo a todos los que están en la sala. Gracias por aceptar esta invitación a celebrar junto a todos nosotros la Semana de la Educación Religiosa Escolar. Consideramos y me alegré muchísimo de recibir la invitación porque es un espacio para agradecer al Señor todo lo que nos va regalando y nos sigue regalando.
a veces nos quedamos así como chiquiticos, como que nos arropan las situaciones y no somos capaces de ver todo lo que hay de fondo, todo lo que nos está regalando. Y entonces allí se nos genera un problema. Esto es bien interesante. Cuando Carmen me escribía, me decía, padre, quiero que hable de los retos del aire. Y a mí me llamó mucho la atención el tema, porque la ERE tiene un montón de retos propios, pero hablar de retos del aire en tiempo de pandemia, hablar de los retos del aire en el marco del pacto educativo, supone algunas cosas que me alegra poder compartir. Y por favor, si alguien quiere consultar algo, pues con toda la alegría del mundo podemos dialogar. En primer lugar, es necesario y muy importante que entendamos que los retos del aire son los retos de la educación misma. O sea, nuestros retos no cambian tanto de la realidad educativa. Estamos viviendo en un sistema educativo cargado de muchas cosas, de cosas que a veces nos confunden. Yo soy de los que digo que en medio de todas las circunstancias sociales, políticas, económicas, en medio de todos los problemas que tenemos muchas luces. Tenemos muchas luces que nos alegran, algunas hasta nos encandilan, pues. Pero no podemos dejar de ver las sombras y las oscuridades que tenemos, ¿no? Y como actores educativos, un problema que nos está causando mucho impacto es el problema económico, el problema de los salarios, que está haciendo que mucho personal pierde el ánimo, pierde el entusiasmo, pero seguimos viendo muchísimos docentes que sueñan con la educación, que creen en la educación, y entonces este reto de la problemática se convierte en un espacio de esperanza definitivamente por tantos otros que están trabajando. Luego, el problema de la pandemia nos está restando la posibilidad de los espacios de encuentro, de formación, de crecimiento, porque todas estas áreas, ciertamente el Zoom, los foros, WhatsApp, Telegram, todas estas cosas que intentamos hacer aquí en Mérida, hoy empezamos una semana de foros también para celebrar la Semana de la Educación de Religiosa Escolar, pero esto tiene una carga significativa, que no es lo mismo conversar por esta área que estar enfrente, que levantar la mano, que decir, yo pienso tal, que reírnos juntos, Entonces, eso es un reto que supone también al mundo educativo. Nuestros muchachos no están entre nosotros, muchos de los docentes ya no nos podemos ver, la dificultad enorme que está suponiendo llegar a los centros educativos, por ejemplo, en provincia, no sé, en el centro, todo lo que es en Mérida, cada día hay menos transporte público, hay menos maneras de llegar, el problema de la gasolina. Todo esto son retos que tiene la educación. A la par, nos manejamos en un sistema dirigido desde el punto de vista oficial, donde permanentemente sentimos que hay una revisión constante de todo lo que son los procesos y nos genera como cierta incertidumbre. Yo creo que todos los que somos educadores nos hemos reído de la replanificación, que ya replanificamos, y entonces vamos todo el tiempo como jugando en un mundo, en una marea de cosas que a la hora del té no sabemos cómo estamos haciendo ni qué estamos haciendo. Ese es un reto de la educación y también es un reto de la ERE. Luego, el mundo entero, el contexto, la sociedad está cambiando. La misma pandemia nos ha abierto a un montón de elementos tan diversos que está cambiando hasta nuestra percepción de la vida y de la muerte. Fíjense ustedes, yo creo que no soy solo yo, pero a todos nos pasa que nos damos cuenta que está muriendo muchísima gente. Y entonces, bueno, antes no se moría tanta gente. Entonces, sí morían, pero no estábamos tan abiertos a estar pendientes de esa realidad. Eso tiene un impacto negativo porque si no estamos firmes en la fe, si no creemos lo que esperamos en la vida eterna, pues como que eso también nos hace poner así medio down y va bajándonos y quitándonos entusiasmo. Todo eso son retos de la educación. Tenemos que sumar la migración gigantesca de personal docente. El Observatorio de Derechos Humanos decía que en enero del 2021 Venezuela perdió un 50% de la matrícula escolar, lo que es un número alarmante, 50% de la matrícula escolar. Y entonces, que esos retos que nos están abordando por todos lados tienen que ser asumidos. ¿Cómo los vamos a asumir? Lo vamos a hablar de la realidad de ERE, que es el tema que nos está invitando hoy.
¿Qué es la ERE? Mire, hemos tenido un montón de talleres los jueves. Yo le decía a Elsa que yo la oigo para ver qué les digo a ustedes, porque tenemos un montón de talleres con una información hermosísima. Pero lo esencial que tenemos que comprender es que la ERE es una herramienta clave en la formación integral del estudiante. Fíjense que hablo de integralidad, o sea, de entendernos así como esa realidad holística que no podemos separar una rama de otra. Todos están directamente unidos, pero que tiene que estar abierta a una circunstancia que para nosotros es relativamente nueva, el mundo de las religiones. Cada día hay, eso lo voy a hablar más adelante, pero hay mucha más variedad exigiendo derechos, aplicándose, y está bien, es su derecho, pero estamos perdiendo la capacidad de comprender lo trascendente. Y eso sí es un reto propio de la educación religiosa escolar. Tenemos que lograr que nuestros muchachos tengan experiencia de lo trascendente, que entiendan que hay otra cosa más allá de todo esto. Y ese es un reto nuestro. Ya conversaremos entre todos cómo lo vamos a superar. Pero una tarea que yo creo que es propicia y que Carmen Amelia ha insistido hasta la saciedad es que comprendamos que no estamos solos. Por eso la importancia del pacto educativo. Porque incluso hasta interconfesionalmente podemos lograr espacios propios para ayudar a esta relación de diferentes tendencias y credos en nuestro espacio. Y se puede convertir en un valor hermosísimo para la ERE, lo que es el diálogo en la tolerancia, en el respeto y en el diálogo. Colombia ha sacado mucho material nuevo discutiendo sobre la ERE que vale la pena. El que les estoy citando es uno de ellos. Y entonces, cuando nosotros en el 2008, 2006, 2007 dábamos los talleres de ERE, siempre enseñábamos que la ERE te iba a enseñar, iba a ayudar al niño a tener una nueva mirada, un nuevo pensamiento, un nuevo sentir y un nuevo quehacer. Y esa nueva mirada, ese nuevo pensamiento, ese nuevo sentir, ese nuevo quehacer iba a partir precisamente de la experiencia de la relación con el trascendente. Entonces, nuestro reto, el primer reto que yo quiero plantearles es este: ayudar a que nuestros niños comprendan este hecho que parte de este pluralismo religioso que ha venido y que no podemos descuidar. O sea, no podemos decir nada, esos son tres que están por ahí molestando. No. Es un pluralismo que está ganando mucha fuerza, y que nosotros, como iglesia católica universal, tenemos la obligación de entender y de asumir. Y este reto precisamente nos está invitando a crecer en la formación, porque tristemente a veces nos quedamos solos con que no, que ellos piensan diferente, ellos creen distinto. Pero ¿qué tal si nos atrevemos a ver dónde están las diferencias, qué puntos son comunes, de dónde salen, de esta realidad de encuentro? Yo creo que eso es un reto definitivo para todos nosotros, y especialmente para todos aquellos que se declaran católicos no practicantes, que yo no entiendo cómo pueden ser católicos y no practicantes, pero bueno, porque yo digo que el católico es católico o no es católico, o sea, es una relación extraña, pero tenemos que ayudar en esta tendencia medio atea a comprender y habituar para que el entorno ayude. Pero el reto más grande que tenemos es la familia, porque si no fomentamos en la familia este deseo de participación, de encuentro, de crecimiento, de apertura. Mire, estamos en un momento interesante. Los que somos viejitos, así como yo, nos reímos mucho cuando decimos, bueno, pero papá me miraba feo y uno sabía que se tenía que callar. O sea, no hacía falta más. Ahora no. Ahora el niño te responde, te dice no quiero, no me importa. ¿Cómo ayudar a incorporar a la familia al contexto escolar para que realmente la familia comprenda lo que estamos haciendo? Todavía, y ese es un reto de la educación, no solo de ERE, todavía los papás ven nuestras instituciones educativas como depósitos de niños, como jaulas, como guarderías integrales. Y entonces tenemos que trabajar más con la familia. En pandemia, sí, en pandemia. En pandemia tenemos que hacer ese esfuerzo bonito, porque ellos, como familia, también se están sintiendo solos.
no entienden lo que es la interculturalidad, no pueden entenderla. Y si no estamos nosotros para darle la mano, para guiarlos, ¿cómo van a poder ellos asumir esas nuevas realidades? O sea, un reto importante es que los padres presenten a sus hijos las situaciones propias que tienen que enfrentar. Pero yo decía que a las dificultades que presenta la pandemia y la educación a todo el mundo, nosotros tenemos dificultades propias. Nosotros tenemos un bajo acceso a recursos educativos. Miren, comprar un cuaderno, comprar un lápiz, es una cosa realmente difícil. Comprar un teléfono bueno para que pueda recibir al niño en las actividades, eso es una cosa que a veces se pierde de vista. ¿Cuánto más decir compremos un libro? Yo quisiera ver a mi profesora de castellano de primer año, que nos va a comprar 10 novelas para todo el año escolar. ¿Cómo haría ahorita para hacer esa experiencia distinta? Y los papás están acompañando a los muchachos desde la casa, muchas veces sin la capacidad académica para hacerlo. Yo siempre le digo a todos los actores educativos que en este momento no es solo el papá, es la mamá, es el tío, es el vecino, hasta el padre. Aquí a la parroquia llegan niños, padre, me mandaron esta tarea de matemática, ¿cómo hago? Y entonces el padre tiene que ponerse a buscar y a recordar elementos de matemática para ayudar. Entonces, fíjense que esta pandemia nos sacó del aula, pero nos metió en un aula más grande. Y entonces el lema que usamos en el pacto educativo, que para educar a un niño necesitamos una aldea, pues como que es más real ahorita, como que se hace más consciente, porque todos somos actores del proceso en un momento en que no tenemos acceso a tantos recursos. Otro reto que tenemos los venezolanos es el problema de la migración, la desintegración familiar. Miren, muy preocupante la cantidad de niños que están relativamente solos. Y digo solos porque un niño con una abuela de 84 años está solo. Por muy dinámica que sea la abuela, por muy activa que sea, por muy linda, buena gente y generosa, está sola. Entonces, ¿cómo enfrentar, cómo apoyar, cómo dar la mano desde nuestra realidad a esa escuela a distancia que trata de ser partícipe de amor y de esperanza? Nuestro sistema de educación religiosa escolar, cuando vayan a hablar del valor de la familia, ¿cómo lo vamos a reenfocar para que el niño no se sienta mal porque su mamá está en Chile, su papá está en Ecuador y está con la vecina? En la nueva familia, la nueva praxis de la familia. Eso es un reto que tenemos que enfrentar para poder hacer lo que nos toca. Otro reto que tenemos como venezolanos son las instancias educativas a nivel nacional. Tenemos una guerra muy discreta contra la educación religiosa escolar. Se corrieron muchas voces, se dijeron muchas cosas, pero no hay nada escrito de que no hay educación religiosa escolar. Entonces, se creó una matriz de opinión donde quedó claro que no hay educación religiosa escolar. Muchos colegios católicos cambiaron el nombre y entonces le llamaron formación humana cristiana, formación, cosa que yo he peleado a muerte porque es que es educación religiosa escolar y no podemos cambiar el nombre a lo que es, pues. Y lo afirmo, el hecho de que el Estado en convenio asuma el pago de las horas del profesor de educación religiosa escolar, deja claro que ellos están claros que eso está, pues. Y en la escuela pública tenemos muchos profesores comprometidos con la educación religiosa escolar que no han logrado entender lo que es los ejes que transversan toda la educación. Y entonces tenemos que lograr nosotros desde la ERE que el profesor de matemática entienda que él tiene que saber qué se está dando en ERE, que el profesor de química lo comprenda. Y el día en que logremos que el profesor de ERE diga, este mes vamos a tratar el valor del respeto, y en todas las áreas se exalta el valor del respeto y que la familia hable del respeto, pues vamos a lograr crear ese vínculo y ese espacio. Estas tres dificultades, que son dificultades propias que tenemos como país, también las podemos vencer. Y las podemos vencer con el compromiso, con el deseo de hacer. Hay una que sí nos está llevando muy golpeadito y es el alto costo de la vida. El alto costo de la vida tiene a todo el mundo como paralizado. Y luego la realidad de que cosas que antes no eran un problema y ahora son una gran dificultad, nos tiene
más paralizados aún. El gas, la luz, la gasolina, cosas que antes nadie pensaba en cuándo va a comprar gasolina. O sea, uno salía y llenaba el tanque y punto. Y se acababa el gas y uno llamaba a la empresa y llegaba el gas. Y entonces ahora tenemos que estar pendientes que tengo que ir a hacer la cola del gas, tengo que ir a hacer la gasolina, tengo que irme 4 horas a la cola del banco. Entonces dime cómo animar a un papá para que dedique el tiempo que necesitamos para el niño, si él está preocupado por la gasolina, por el gas, por el efectivo, para que le alcance para el tomate, porque de repente no le alcanza. La mayoría de los profesionales de un área están optando por trabajar en comercio informal, porque es lo que más da. La gente que tiene un sueldo formal, un sueldo establecido, no puede. Y entonces eso hace que la educación en familia sea más difícil. Y también hace que nuestros educadores, con toda la capacidad de soñar que tengan, mire, a veces se les va al piso las alas y los deseos de soñar. Entonces nosotros nos toca animar a los docentes, animar a las familias, animar al Estado. Y entonces estas semanas celebrativas como que nos ayudan a animarnos entre nosotros mismos, a comprender que sí podemos, que somos muchos los que estamos soñando con esto y que no todo está perdido, porque si todo estuviera perdido, entonces las cosas serían muy graves. La pregunta es, ¿qué rol juega entonces el docente de la ERE? ¿Qué le toca al docente de la ERE? Porque ya he dicho lo que nos toca a las instituciones que nos toca acompañar a la ERE. Yo como director del departamento de ERE en Mérida tengo que hacer todo lo que le estoy proponiendo. Talleres de formación, animar, entusiasmar, guiar, cuidar, acompañar, que es lo que realmente nos está faltando. Pero el docente tiene unas características muy específicas que tienen que ser de una riqueza sin igual, porque él tiene que formar a través de todas las dimensiones escolares, respetando todo lo que tienen que ver en el aula, ¿sí? Con pedagogía propia, tiene que ayudar a que el niño, el docente y la familia se interpelen sobre lo que es su vida de fe. Entonces, yo le pido a un profesor, tiene que, pero es que yo no creo en eso. Pero es que no se trata de lo que creas, se trata de que es un valor humano que tienes que desarrollar, que va a ayudar a tu niño a crecer. Esa es la tarea más importante del profesor de ERE. El profesor de ERE, en primaria no hay problema, porque el profesor de ERE es el profesor de todo lo demás. Pero en bachillerato, entonces yo necesito que el profesor de ERE diga, este mes vamos a trabajar todos con el valor de la amistad. Y que vaya el profesor de matemática y diga, profe, vamos a trabajar el valor de la amistad. Yo le propongo tal recurso para que usted lo use en su clase. Porque si no, el profesor de matemática va a decir, yo tengo muchos amigos, y ahí llega. Y entonces esa tarea del profesor de ERE, que es una tarea de motivar, de entusiasmar, pero sobre todo de creer en que esto tiene sentido. No hay reto más grande que nuestra capacidad para superarlo. Nosotros tenemos que seguir soñando. Y somos muchos los que estamos soñando con la educación. Yo recuerdo cuando a mí me quitó el Estado el subsidio para mis coordinadores regionales de ERE, yo caí haciendo una crisis increíble y en ese tiempo estaba Constantino, director de ERE, y me dijo, no te preocupes, Leonardo, sembraron por muchos años, ahora vamos a esperar las cosechas. Y entonces ese trabajo de ir animando a los que ya habíamos formado y de empezar a formar a gente nueva, es lo que ha permitido que incluso en la escuela pública, sin ser oficial, tengamos mucha gente transversando valores como educación religiosa escolar. Yo creo que si tengo que resumir todo en un solo reto, es no dejen de creer en Dios, no dejen de soñar. El día que dejemos de soñar, perdimos todo. No estamos solos. Esa es una cosa que nos está enseñando el Papa Francisco y el Pacto Educativo. No estamos solos. Somos muchos los que tenemos que soñar. La pandemia cuando la recordemos, los que puedan salir de esto con alegría dentro de quién sabe cuántos años, lo recordarán con gozo, como una oportunidad de muchísimos aprendizajes. Y entonces veamos todos estos retos, como lo ha dicho siempre la Iglesia, como oportunidades hermosas para crecer y para seguir adelante. Tenemos un Dios que nos ama, llámalo como lo llames,
independientemente de tu experiencia religiosa, ama a Dios, vive y enseña a vivir esa experiencia del amor. Yo creo que eso es todo. Y a mí me dijo Elsa que tenía que poner preguntas, entonces yo le puse una lámina que decía preguntas para que le pregunten a Elsa, que es la que sabe. Que Dios los bendiga. La fuente de sabiduría, Padre, yo te dije. Gracias, Padre. Gracias, Elsa, por sus intervenciones que nos han iluminado muchísimo. Elsa, porque nos recuerda la importancia de la memoria agradecida, nos recuerda la importancia del camino recorrido, de estos caminos que hemos andado y que han andado muchos, como lo decía el Padre Leonardo ahorita, muchos que han cosechado y que nosotros estamos ahorita, muchos que han sembrado y que nosotros nos encontramos ahorita cosechando de esos frutos, pero que también nos toca a nosotros sembrar responsablemente lo que nos corresponde. Y bueno, creo que estos retos que nos ha regalado el Padre Leonardo, educar para la trascendencia, el diálogo interreligioso, la familia y la comprensión de esta nueva praxis familiar que existe ahorita en Venezuela, este tema del diálogo con las distintas instancias educativas, y me quedo con esto último, Padre, que nos compartías, el tema de transversar los valores, de creer en Dios, de no dejar de soñar y de no sentirnos solos. Creo que son 4 elementos pues muy claros y muy fundamentales para la actitud, no solamente del docente de educación religiosa escolar, sino de toda la comunidad educativa. Justamente algo que nosotros hemos estado insistiendo constantemente en los últimos años es que no encapsulemos a la ERE en el docente de religión, sino que realmente la educación religiosa escolar pues tiene que atravesar toda la escuela, tiene que trascender en toda la vida de la comunidad educativa, y que la educación religiosa escolar pues en todo caso acompañada de la pastoral no tendría entonces solamente que tener como destinatarios a nuestros estudiantes, sino que también tendríamos que convertirle en un hecho evangelizador de toda la escuela, tomando en cuenta a toda la comunidad educativa. Entonces, bueno, de verdad que muchísimas gracias a Elsa y al Padre Leonardo por sus intervenciones. Entonces, bueno, ahora queda abierta la palabra para ustedes, para los participantes. Vamos a pedirles que utilicen el levantar la mano y yo voy a ir otorgando entonces la palabra. Pero como lo prometido es deuda, yo quiero que Marileni nos comparta, antes que comencemos con las intervenciones de ustedes, que nos comparta entonces su testimonio de la ERE en La Guaira. Marileni es la coordinadora del departamento o del secretariado de educación de la diócesis de La Guaira. Entonces, bueno, Marileni, yo quiero que tú compartas ese testimonio tan bonito que nos compartías esta mañana para todos. Adelante, por favor. Recuerda abrir tu micrófono. Bueno, a ver, mientras Marileni resuelve allí su problema de micrófono, le damos la palabra a Yalaida Barreto. Recuerden siempre identificarse desde donde están compartiendo con nosotros para conocerlos. A ver, Yalaida, adelante. Hola, soy Yalaida Barreto de La Vega, coordinadora de pastoral de María Antonia Bolívar en La Vega. Y bueno, yo quería compartir, así como la compañera que no pudo abrir el micrófono, pues nuestra experiencia aquí en La Vega con la educación religiosa escolar. En nuestra escuela, la educación religiosa escolar, digamos que cada maestra tiene la particularidad de hacerla directamente, cada maestra. Y desde dirección, o sea, desde la parte directiva, la coordinadora de pastoral y bueno, hasta hace poco nuestra directora, sería conveniente informarles pues que nuestra directora acaba de fallecer, tiene un mes que partió al cielo con papá Dios. Era una persona muy religiosa, muy religiosa. Incluso le decíamos sornereira, porque no tenía hábito, pero a pesar de que en nuestra escuela se fueron las religiosas vicentinas, las hermanas vicentinas, ella siempre quiso que ese carisma permaneciera allí. Entonces, digamos que todo gira en torno a las efemérides pastorales, los proyectos incluso de aprendizaje siempre tienen que ver con la parte de pastoral. Entonces,
Es bonito porque digamos que la pastoral está incluida en todas las actividades del colegio, en todas las actividades. Y bueno, humildemente hemos querido seguir con esa premisa y bueno, aunque ella ya no esté, pues sigue siendo esa nuestra misión, digámoslo así. Para dar un ejemplo, por ejemplo, ahorita acaba de terminar la fiesta de María, el mes mariano, y en nuestro colegio se hizo un festival de la canción, un Yo Sí Canto, donde desde casa, pues cada maestra hizo su selección del Yo Sí Canto, jugando a como se hace en la televisión. Se eligieron se eligieron los niños, un niño por cada salón, y luego se hizo un gran festival a la Virgen. Y bueno, fue una experiencia bien bonita, novedosa, que incluye a toda la familia e incluye a la pastoral. Bueno, un placer haberles contado mi experiencia. Gracias, Yalaida. Qué lindo que hayas podido compartir con nosotros tu experiencia. Además, fíjate que entonces Noraida ha sembrado y ustedes están cosechando los frutos. Así que ella, pues, que seguramente Dios la ha recibido entonces con los brazos abiertos en el cielo por ese testimonio grande que dio en el colegio y que ustedes tienen la responsabilidad de llevarlo adelante. Así que bueno, mucho ánimo y de verdad que muchísimas gracias por compartir esa experiencia. Bueno, creo que Marileni ya logró muy bien. Ahora sí. Marileni, adelante entonces. Bueno, muy buenos días, encantadísima de reencontrarnos nuevamente. Bueno, tengamos esa alma misionera para llevar ese mensaje a todas partes con alegría. No nos podemos desanimar. Un docente apagado, pobre de nuestros niños. Y hoy en día, bueno, tenemos que ser ese testigo de fe, que a pesar de las situaciones que vivimos, esa esperanza no la podemos perder. Hemos iniciado acá en nuestra diócesis de La Guaira, como les decía temprano, desde hace 25 años, en una institución pública, porque en ese momento, bueno, el Ministerio de Educación implementó la ERE para todas las instituciones educativas y era un mandato. Sin embargo, personas que teníamos esa convicción de nuestra fe católica, pudimos seguir adelante. Y sobre todo, luego de esa tragedia de Vargas en el año 99, nos permitió también ir a otros espacios y solamente el estar allí presente, el poder reencontrarnos con estos niños, con su familia, con el personal de las escuelas, docentes, administrativos y obreros, nos hizo ver que más allá del conocimiento, el docente tiene que abocarse también a esa formación espiritual, al ser, a la persona. Y a lo largo de estos años en este camino, bueno, vamos viendo que la misión es cada día más exigente, pero Dios siempre con nosotros. Yo me quedo con el alma misionera y sobre todo este pedacito, ¿verdad? Que nos dice: llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesitan mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y nosotros aquí en La Guaira con nuestra bufanda verde, esperanza, verde de vida. Dios me los bendiga. Qué bueno, gracias Marileni por compartirnos también. Y además que ese testimonio tuyo pues nos deja ver que la educación religiosa escolar está ligada al tema de la evangelización. Es decir, no puede separarse, forma parte de la misión que nosotros como católicos, como docentes católicos descubrimos también que tenemos en la evangelización en nuestras aulas de clase. Así que muchísimas gracias, Marileni, por ese testimonio tan hermoso. Bueno, por aquí está pidiendo la palabra, creo que Gloria. Por allí vi una mano levantada, pero ahora no la veo. No sé si fue que se salió. María Gloria Martínez, no sé, había visto como su mano levantada, pero creo que no está, no la veo en la sesión. Bueno, a ver, ¿quién más se atreve entonces a intervenir? Recuerden que pueden ser preguntas, pueden ser testimonios,
pueden ser comentarios que ustedes quieran compartir con nosotros. Entonces, bueno, el micrófono es de ustedes, no tengan pena. Carmen, viste que Maurín Cepeda tiene la manita levantada y Serpe también. ¿Viste? Vale, gracias, Elsa, porque es que no lo logro ver de aquí desde el teléfono. Ajá. Entonces, bueno, Maurín, adelante. Buenos días, ya tarde, pero muy agradecida por este encuentro que era necesario y de verdad, bueno, por una parte agradecida por lo que me ha tocado recibir en la mañana de hoy, de los testimonios, de la participación de los dos ponentes. Allí escribí también que si no, después nos pudieran facilitar la grabación porque lamentablemente tuve mala conectividad y perdí algo de lo del padre Leonardo, pero que muy interesante. Va por la línea de lo que estaba compartiendo la compañera de allí de Vargas, que es importante que hoy todos los docentes, sobre todo las maestras, porque en media es otra condición, es un área en sí específica, sobre todo en los colegios religiosos, pero sean las que den la ERE. ¿Por qué? Porque se involucran en el día a día y es formación también para ellas. Y desde la pastoral educativa, desde las coordinaciones de pastorales, lo que tenemos los colegios AB u otras, dar la formación a estos docentes para poder abarcar el acompañamiento pastoral a todo el personal de la comunidad educativa. Porque si muchas veces nos enfocamos en la parte de dar las clases y todo lo demás, solamente las o sea, son permanentes y ayudan. Muchas veces nos puede separar de nuestra verdadera misión de pastoreo, de acompañamiento, de escucha a las familias, a las catequesis y demás. Pero creo que también lograr ese compromiso en las maestras, en los docentes de todas las áreas, es importante hacer ese énfasis desde las diferentes instancias que tenemos. AB, Conver, Fe y Alegría y todo, que tengamos como ese sello, esa marca personal de que somos colegios católicos y que difundimos los valores del reino. Ah, qué bueno. Eso le estamos tratando de aquí. Muchísimas gracias, Maurín, por tu aporte. Aquí estamos tanto Elsa como yo tomando notas porque nosotras estamos justamente en este proyecto con un equipo de resignificación del programa y nos hacen falta pues todas esas sugerencias, todos esos comentarios que justamente surgen de la vivencia, porque ustedes que están en el colegio, que están en aula, pues saben mucho mejor que nosotros de aquello que se necesita y agradecemos muchísimo pues esa sugerencia que nos acabas de dejar. Así que muchísimas gracias. Por allí me decía Elsa que tenía la mano levantada Serpe, que creo que es Carlos, ¿verdad? Hola, Carlos. Enciende tu micrófono. Ajá. Sí, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Bien. Yo soy Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Planificación Educativa de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. En este momento me desempeño como coordinador de los colegios de pastoral de los colegios AXI. La Compañía de Jesús tiene 4 colegios propios que se llaman, digamos, la unión de los 4 colegios AXI. Y mi misión en este momento es acompañar a los pastoralistas sobre todo en el tema de formación e identidad ignaciana. Pero quería contarles una anécdota que para nosotros es bien interesante. Hace 10 años nosotros construimos el marco común de pastoral de los colegios de la Compañía de Jesús. Luego de eso se construyó un programa de formación para los colegios ignacianos de Venezuela en el área de ERE, pero nosotros no le llamamos ERE, sino Formación Humana Cristiana. Yo estuve en la construcción de esa propuesta. Ya la propuesta tiene 8 años y estamos en proceso ahora de revisión. La propuesta, pues bueno, va en comunión, ¿verdad?, con lo que nos propone la Iglesia,
con la identidad ignaciana y también con el contexto actual en el que se vive. Por eso estamos en un proceso de revisión. Propuesta que está a la orden, se llama Fórum, Formación Humana Cristiana, es para bachillerato, y estamos ahorita en construcción de primaria también, una formación para primaria. Hay algo interesantísimo que toda esta pandemia nos ha hecho a los colegios AXI, y ha sido el tema de pensarnos. ¿Cuál es la figura y cuál es cuál es el modelo? ¿Qué significamos nosotros como docentes de formación humana cristiana o de educación religiosa en este contexto y en esta situación? Y una de las cosas que ha surgido con mucha fuerza ha sido la palabra acompañante, ¿no? Y entonces hemos entrado en una dinámica, en una formación sobre lo que significa el acompañamiento. Claro, hemos tenido algunos, temas asociados con esto, como el tema del discernimiento, que es muy propio de la espiritualidad ignaciana, los ejercicios espirituales. Pero ya nuestros docentes, ya no nos llamamos docentes, sino que nos llamamos acompañantes. Y luego los equipos de pastoral de los colegios ya no quieren ser equipo de pastoral, ahora quieren llamarse comunidades, ¿no? Porque entienden que la pastoral no solo es compartir una formación, es compartir la vida, y que no acompañamos temáticas, no acompañamos procesos pedagógicos, acompañamos vida. Entonces, bueno, en ese sentido, algo interesante que hemos venido haciendo es pensarnos como una comunidad dentro de la institución educativa, porque entendemos que la pastoral y el proceso de formación humana cristiana no es un proceso además de, es un proceso que es un eje transversal que lo cruza todo. Incluso para nosotros, si no hay pastoral, pues no hay el plus adicional que un colegio católico debería tener. Entonces la pastoral está en todo. Por eso vamos a conseguir en los colegios de la Compañía de Jesús equipos de pastoral que están formados por profesores de matemática, de inglés, de educación física, coordinadores, la directora, el subdirector. Entonces comparto esta anécdota porque nosotros precisamente una de las cosas que andamos pensando es que, bueno, no somos solo compañeros de trabajo, sino que somos compañeros de misión. Y vemos la educación religiosa, vemos la formación como una misión que se nos encomienda y no como un trabajo que se nos ha dado. Y al ser una misión, entendemos que viene dada pues por ese encuentro que vamos teniendo con Dios en la oración y que se nos va confirmando. Bueno, esa es la experiencia que vamos viviendo y quería compartirle con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por esa valiosísima experiencia, porque creo que, y primero agradecerte por ponerse a la orden con este programa Fórum de Formación Humana Cristiana, porque justamente estamos en este contexto de la resignificación, en hacer alianzas con las personas que tienen experiencias múltiples que puedan aportar a este proceso de resignificación de la educación religiosa escolar. Y lo que más me alegra de todo lo que has compartido es que creo que tenemos la misma raíz de reflexión con el tema de ser comunidades, con el tema de que la educación religiosa escolar tiene que servir, como le decía el padre Leonardo, para esa reflexión de la trascendencia, para esa reflexión de hacer comunidad de vida, de hacer comunidades cristianas. Creo que tenemos esa misma raíz y me alegra muchísimo escuchar que bueno, como lo decía el padre también, que no estamos solos, sino que realmente hay mucha gente que está trabajando y que hace falta que empecemos a hacer alianzas, y por eso creo que esta es una gran ganancia que nos hayamos encontrado hoy para escuchar todo esto de ustedes. Sí, estoy totalmente con ustedes de que si en el colegio católico no hay pastoral, entonces deja de ser católico. La pastoral tiene que ser la columna vertebral del colegio. Yo siempre pongo el ejemplo del cuerpo porque hablamos de la columna vertebral, pero a veces tratamos los temas de la pastoral como si fuesen el apéndice. Entonces el apéndice como esa parte del cuerpo que no cumple una función, pero se inflama, duele y se saca y el cuerpo sigue funcionando igual. A veces ha pasado así en nuestros colegios católicos, que quitamos el apéndice porque es lo primero que empieza a molestar para poder dedicarnos a otras cosas, y resulta que perdemos ese plus de la esencia de lo que significa el colegio católico, y también que puede trascender
a otras instituciones educativas, no solo las que están identificadas o son confesionales, sino que puedan trascender también a la escuela pública. Creo que en ese sentido los colegios católicos tienen que ser pues como esa semilla del verbo que siembra y que abre sus puertas para testimoniar también a la escuela pública. Creo que tenemos mucha experiencia sobre eso. Por allí está Mari y Freddy de Barquisimeto, que pudieran darnos también una experiencia de lo que significa hacer pastoral en el colegio público, por ejemplo. La misma Marileni que habló ahorita lo puede dar como testimonio, y muchas otras experiencias para que puedan compartir pues lo que significa también esto de la pastoral y de la educación religiosa escolar en los colegios que no solamente son católicos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, alguien más que quiera intervenir para ya ir cerrando nuestra sesión de hoy, recordándoles que vamos a estar conectados todos estos días hasta el día viernes a las 11 de la mañana en esta misma ID que usaron para hoy, este mismo enlace, lo utilizan todos los días a 5 para las 11 estaremos abriendo la sala cada día para compartir la temática. Entonces, bueno, una última intervención. Creo que por allí Freddy abrió el micrófono. ¿Será que quiere hablar? Sí, primero que nada, pues darle las gracias y las felicitaciones por esta iniciativa tan buena, y al padre Leonardo, porque esas ideas donde siempre hemos estado manejando y las nuevas que están surgiendo con la realidad que estamos viviendo, ¿qué es eso? Pues, y él hacía referencia a eso de que nos miraban, y es verdad, porque es que la religión, la educación religiosa escolar es eso que tú, es esa esencia, esa columna vertebral, como decía el otro compañero que estaba hablando, pues es ese eje transversal que cruza toda nuestra vida, y es eso, pues porque es una forma de vivir, es un estilo de vida que ¿de dónde sale? De ese vivir al estilo de Jesús, y eso es lo que tenemos que transmitir, y por eso es algo que es importante, que tiene que desarrollarlo el profesor de química, el de inglés, el de matemática, todos tenemos que desarrollar, porque es ese desarrollo integral de la persona, porque no podemos hablar de un profesional íntegro si no es ético, si no es real. Y ese niño tenemos que formarlo desde ahora. Nosotros aquí la diócesis, pues la diócesis de Barquisimeto es muy prolífera con la educación religiosa escolar, desde el padre Miguel Granado, que siempre nos hacía los encuentros de docentes católicos por esta fecha. Hace 25 años iniciamos la participación en esas actividades, y era eso, pues, y era muy bonito porque participábamos, escuelas públicas, eran muchas las que participaban. Nos visitaban en las zonas rurales, y era un boom. Y lamentablemente eso se fue apagando, pero quedó la semilla en muchos de nosotros que aún seguimos luchando, y es un trabajo que tenemos que hacer. La semana pasada pues estuvimos en la escuela, el colegio auxiliadora, pues tratando el tema del aire, la planificación, cómo desarrollar el tema los docentes, y fue una participación bien bonita, ese deseo de los docentes de llevarlo, cómo hacer ese trabajo de aire. Y particularmente ya como docentes jubilados desde mi chocolatico literario, pues lo que estamos haciendo, llevar esa educación religiosa escolar, y tenemos la facilidad cerca con padres y representantes, pues que eso también lo vivan ellos, porque tienen que haber esa resonancia de lo que hablamos acá, tiene que haber en la casa, que más o menos hablemos el mismo lenguaje de todos esos temas de vivir al estilo de Jesús, porque realmente la educación religiosa es lo que nos lleva a eso, a vivir al estilo de Jesús. Elsa. Sí. Sí, Elsa. Carlos, Sí, ¿verdad? tiene mucha atención y vale la pena destacarlo. Sí, padre, adelante. Carlos habló de la función del equipo de pastoral como una comunidad, y entonces me hizo resonancia al hermano Antón. Cuando el hermano Antón decía
que el coordinador de pastoral era el método en todo. O sea, el coordinador de pastoral tenía que estar pendiente de todos los procesos. Y recuerdo mucho en una oportunidad en un colegio que un director me censuró al coordinador de pastoral porque él se dio cuenta que un alumno había bajado el promedio, entonces él automáticamente se fue a evaluación a ver en qué materias había salido mal, fue, visitó a los profesores y le preguntó por qué ese alumno había salido mal, y se dieron cuenta que no había una explicación. Se fue a administración a preguntar si el niño había pagado, se dio cuenta que no habían pagado, entonces llamó a la directora y dijo, tengo que llamar a este papá porque hay un problema, no han pagado, el niño está bajando promedio, y eso es la función del coordinador de pastoral. También recuerdo en otra oportunidad, en un coordinador de pastoral, que estaba muy preocupado porque el portero siempre tenía cara triste. Entonces empezó a indagar y había un problema de fondo en la vida del portero que había que dar la mano. Entonces, sí, es esto, pero es que la pastoral va más allá, va en la capacidad de mirar, de ver los ojos, de ser capaces de sonreír, de mirar los problemas que escapan a la simple vista, que no es la disciplina, que no es, sino todas esas cosas que determinan nuestro propio ser y actuar. Y eso fue una cosa que aprendí del hermano Antonio y que de verdad miro y reconozco siempre. Entonces, los profesores de ERE, de alguna manera, deberían también tomar de esa experiencia, nutrirse de esa experiencia y poder convertirse en eso, en esos apoyos incondicionales a la vida. De allí la importancia de la transversalidad. Gracias, Padre Leo, por esa última intervención, porque creo que realmente, como lo leí por allí, por el chat, decía alguien que se sentía, bueno, que tenía muchos retos y que ojalá mientras avancemos la semana, pues además de los retos, nos ofrezcan herramientas. Y sí, bueno, esa es la idea, que a través de estos encuentros pues podamos compartir experiencias y adquirir herramientas que nos permitan ir mejorando en el trabajo que hacemos y participar todos de este proceso de la resignificación de la educación religiosa escolar. Bueno, ahorita al final, Padre, te voy a dar la palabra para que nos dirijas la oración y la bendición, y ya estamos para la despedida. De verdad que este rato ha sido maravilloso, este compartir ha sido nutritivo, nos deja eso, muchos retos, muchos desafíos para lo que sigue. Para mañana vamos a tener con la moderación de ABET, la Asociación Católica, la Asociación Venezolana de la Educación Católica, vamos a tener el tema de la educación religiosa escolar en tiempos de pandemia. Entonces es importante que todos pues logremos conectarnos, porque quizás pues vamos allí a encontrar también retos, también desafíos, pero herramientas que nos puedan servir para el trabajo que estamos realizando. Así que les pedimos que no dejen de conectarse durante toda la semana para que sigamos entonces nutriéndonos juntos, compartiendo experiencias en esta celebración agradecida de la educación religiosa escolar en Venezuela. Entonces, bueno, muchas gracias a Vladimir, que nos dirigió la oración en la mañana, a Elsa, como siempre, tan atenta de organizar, de estar como, ¿cómo se llama? Como las hormiguitas que están allí, pues organizando todo. De verdad que sin ella, pues no lograríamos llevar adelante esta semana. Y por supuesto a ti, Padre Leo, gran amigo, hermano, que hemos compartido durante estos años esta misión de la pastoral educativa en Venezuela, y te estoy sumamente agradecida que hayas aceptado esta invitación y hayas compartido con nosotros esta mañana. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Por allí, no sé si ya tomaron la foto porque mi conexión se cayó un momentico y no sé si ya la tomaron. Entonces, si pueden, por favor, todos activar sus cámaras para que nos tomemos la foto, y por favor pongan su mejor sonrisa. Allí está, de Conver Medios nos están diciendo que van a tomar la foto, así que bueno, enciendan por favor sus cámaras. Vale, muchísimas gracias, César, por las fotos. Y bueno, Padre Leo, por favor, la oración y la bendición final. Terminamos pues este espacio con una actitud agradecida al Señor de la vida, dándole gracias por todo lo que nos regala y pidiéndole que siga iluminándonos para conseguir las herramientas necesarias y seguir apoyando nuestros procesos educativos. Que María, sede de la sabiduría, la Reina del Cielo, sea la que nos acompañe en este largo caminar lleno de tropiezos, pero también de muchas satisfacciones. Que el Espíritu Santo acompañe cada una de sus actuaciones y que a los pies del Santísimo tomemos decisiones coherentes y rectas. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.